Hola, hola familia, ¿cómo están? Bendiciones a todos, ¿cómo van? Bueno, esperando que estén pasando un tiempo muy especial en casita. Este tiempo maravilloso de Home Semilla es una bendición para todos, poder estar en casa, compartir con nuestros seres amados y por supuesto, sentarnos un ratico alrededor de la maravillosa palabra de Dios. Invitamos desde ya para que comparta este video con las personas que se encuentran en este momento en casita, envíeselo por el chat a sus contactos, a sus amigos. Y bueno, hemos venido desarrollando una serie en este Home Semilla, en estos Home Semillas, sobre versículos usados fuera de contexto hoy en día. Creo que ha sido de mucha bendición y mucha claridad para todos nosotros. Hace 8 días que tuvimos nuestra reunión presencial, estábamos precisamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, y nos encontrábamos en el verso 19, y dijimos, wow, este es uno de los versos que hoy en día se utilizan mucho fuera de contexto y que ha traído mucha confusión a nosotros y a las personas en general. En Mateo capítulo 16, verso 19. Dice así, vamos a leerlo, oramos y hablamos un poquito sobre este tema. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Está hablando Jesús, le está diciendo esto a Pedro. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Wow. He titulado este Home Semilla del día de hoy, Cuando el cielo no responde a tus decretos. Ojo, cuando el cielo no responde a tus decretos. Este es uno de los versículos más citados y a la vez más malinterpretados del Evangelio. Entonces vamos a hablar un poquito de este verso que encontramos en el capítulo 16, el verso 19 del Evangelio de Mateo, pero oremos primero. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Gracias por la claridad que traes a nosotros a través de ella, Señor. Permítenos ver en ella también las maravillas de tu ley, contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo. Sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu espíritu. Oramos en el nombre de Jesús y todos los semillosos decimos, amén y amén. Bueno, este verso, muchos lo han usado como si Jesús nos hubiera dado como una varita mágica espiritual para manipular la voluntad de Dios y obligarlo a hacer lo que nosotros queremos. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como decláralo y será tuyo? Átalo en el cielo y desátalo en la tierra. Y tristemente, muchos lo han repetido con sinceridad, pero sin entender el contexto del pasaje. El problema es que cuando lo que pedimos no sucede, terminamos pensando que nuestra fe fue débil o que Dios nos falló o que su poder no funcionó. Y eso ha traído frustración, dolor e incluso desilusión espiritual en muchos creyentes. Ese es el problema. Ahora, para entender bien este versículo debemos recordar el contexto inmediato. Jesús acaba de preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Después de haber preguntado quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, ¿cierto? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Esto lo encontramos en el capítulo 16, en el verso 15. Y Pedro responde con esa confesión gloriosa que todos conocemos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento Jesús es donde declara que sobre esa confesión de fe dada por Pedro es en el que él edificaría su iglesia. Jesús edificaría su iglesia. Bueno, hay muchas posiciones de acuerdo a esta frase que dice Jesús sobre esta roca, ¿no? ¿A qué se refería? Eso lo estudiamos hace 8 días y va a quedar consignado también en nuestro canal de YouTube para que cuando esté ahí la enseñanza vaya y la vea. Pero en lo que sí nos enfocábamos, y es donde el pasaje también hace mucho énfasis, es en quién edifica la iglesia. ¿Quién es? Jesús. Jesús edificaría su iglesia. Ahora, en ese marco promete entregar las llaves del reino de los cielos. Es el verso 19 en el que nos encontramos. Y Jesús le dice estas palabras a Pedro, pero 2 capítulos más adelante se lo va a decir a sus discípulos en general. ¿Vale? Eso es interesante porque a veces nos gusta esa exclusividad, ¿no? Que se lo dijo a Pedro. Entonces pensamos que hay una exclusividad de parte de Dios para las personas y no. Más adelante se lo va a decir a los discípulos y de ahí en adelante pues en esos discípulos pues ya estamos tú y yo también. Es una representación de ti y de mí y de todos los discípulos de Jesús. Ahora, en el judaísmo del siglo I
hablar de llaves era un símbolo de autoridad. Si recordamos Isaías 22:22, habla de la llave de la casa de David, dada a Eliakim como administrador. Tener las llaves significa ser mayordomo, autorizado para abrir o cerrar puertas en nombre del rey. Perfecto. Por lo tanto, Jesús no le está diciendo a Pedro ni a los apóstoles que ellos tendrán poder para cambiar la voluntad de Dios. Les está dando autoridad delegada para anunciar el evangelio, proclamar con autoridad quién entra en el reino de los cielos según la fe en el único que puede salvarnos, que es Jesús, el Cristo. Ahora, esto de atar y desatar, eso es interesante. Las expresiones atar y desatar, deo y luo, eran usadas en el contexto rabínico para hablar de declarar algo permitido o prohibido, es decir, de tomar decisiones de enseñanza y disciplina en la comunidad. Enseñanza y disciplina en la comunidad. Cuando Jesús dice lo que ates será atado, no está prometiendo poderes mágicos como tal para cambiar realidades a la voluntad de las personas, a voluntad propia, sino más bien está diciendo que las decisiones tomadas en obediencia a su palabra y bajo su autoridad tienen respaldo en el cielo. Ojo, que las decisiones tomadas en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra, bajo su autoridad, tienen el respaldo del cielo. Eso es lo que está diciendo. Es decir, cuando la iglesia proclama el evangelio y declara el perdón de pecados en Cristo, esa proclamación refleja la voluntad de Dios mismo. ¿Sí? Que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, el mal uso de este texto hoy en día. Lamentablemente, en muchos contextos se ha enseñado que este versículo nos autoriza a atar demonios de pobreza, a desatar prosperidad, atar enfermedades, desatar milagros. El problema de esa enseñanza es que coloca al creyente en el lugar de Dios, como si nuestras palabras obligaran al cielo a actuar. Y cuando alguien ora con sinceridad, ata y desata con fe, pero el milagro no sucede, queda con un profundo dolor. Quizá piensan, no tuve suficiente fe, Dios no me oyó, Dios me traicionó, o hay algo malo en mí, o bueno, tantas cosas. Y esa carga es devastadora. El error no es de Dios, ni de la persona que oró con fe. El error está en la enseñanza distorsionada que se transmitió sobre este pasaje. Cuando Jesús dice, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, la traducción al español suena como si primero nosotros atáramos aquí y entonces Dios allá arriba reaccionara y atara después. Pero ojo, en el griego es interesante. Y lo voy a invitar para que usted haga ese ejercicio, vaya y lo busque y revise. No se quede con mis palabras nada más, sino que vaya y lo busque y lo investigue para que tengamos más claridad. En el griego, realmente como está escrito, lo diría de esta forma, lo diría, aquí está, lo que tú ates en la tierra será evidencia de que ya ha sido atado en el cielo, ¿vale? En otras palabras, lo que ates en la tierra habrá sido ya atado en los cielos. Lo que desates en la tierra habrá sido ya desatado en los cielos. La tierra como una consecuencia de lo que ya sucedió en el cielo, cuando declaramos y proclamamos lo que Dios ya hizo, su verdad revelada a nosotros, que hoy en día es su palabra, la palabra de Dios. Y esto cambia todo. No se trata de que el creyente imponga su voluntad sobre Dios. Se trata de que la iglesia actúe en la tierra conforme a lo que ya ha sido establecido por Dios en su soberanía. Es brutal. La figura literaria, como están conjugados estos verbos, el aoristo subjuntivo activo, que no quiero entrar mucho ahí, pero bueno, es como una acción posible. El ates y desates es una acción posible, pero condicionada. Y el será desatado, eso es interesante, es el futuro perifrástico pasivo. Ojo, algo que ya estará hecho en el futuro porque alguien más lo realizó antes. Entonces, viene a ser como esto, que Jesús no está diciendo lo que tú decidas aquí, luego Dios lo respalda allá o Dios lo hace allá, sino lo que ates, lo que tú ates en la tierra será evidencia de que ya ha sido atado en el cielo. ¿Vale? El cielo no sigue a la tierra sigue lo que ya ha sido decidido en el cielo. Entonces,
A la luz de esto, del contexto y del contexto inmediato de lo que viene hablando Jesús, ¿sí? Que es sobre la confesión de Pedro, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es donde se edificaría la iglesia, ¿cierto? Jesús no nos da permiso para decretar caprichos. Nos da la seguridad de que cuando caminamos en obediencia, nuestras acciones aquí reflejan lo que Dios ya ha decidido allá arriba. Ese es el Evangelio, ¿sí? Caminar en obediencia a Él, no decretar caprichos, ¿cierto? Ahora, esto es interesante, la verdadera autoridad no está en decretar milagros, sino en proclamar la palabra de Dios. El milagro maravilloso y el privilegio más grande que se nos ha dado de proclamar su palabra. La verdadera fe no consiste en obligar a Dios a hacer lo que yo quiero, sino en confiar que su voluntad es mejor que la mía, incluso cuando no entiendo por qué no sucede lo que yo pedí. Y eso hemos hablado mucho en Semilla. ¿Para qué se necesita más fe? ¿Para decir yo creo y sucederá? ¿O para decir yo creo en Dios? Pero si no sucede, yo sigo creyendo y yo sigo perseverando. ¿Para qué se necesita más fe? Reflexionemos sobre eso. La verdadera esperanza no está en desatar bendiciones aquí y ahora, sino en saber que Cristo abrió la puerta del reino y que por la fe en Él tenemos vida eterna. Esa es la mayor de todas las victorias. Amados hermanos semillosos, amigos que nos escuchan, Mateo 16, 19 no nos da un poder mágico para torcer la voluntad de Dios. Nos da una responsabilidad, anunciar el Evangelio con autoridad y vivir bajo el señorío de Cristo. Cuando entendemos mal este pasaje, corremos el riesgo de también dañar la fe de otros, cuando lo enseñamos mal. Pero cuando lo abrazamos en su verdadero sentido, en su verdadero significado, como lo estamos haciendo aquí a la luz de su contexto y de la narrativa bíblica, nos libera de la frustración y nos lleva a confiar plenamente en la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios. Entonces que nuestra oración no sea Señor, haz lo que yo quiero esto, sino, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Allí sí encontraremos paz, consuelo y esperanza verdadera. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por la luz que traes a nuestros ojos a través de ella. Ahora permítenos caminar en pos de ti. Anunciar tu palabra, anunciar el Evangelio con pasión, con denuedo, con amor hacia las personas, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias, mi buen Dios, te amamos. Gracias por el privilegio que nos has regalado de encontrarte, de conocerte, de ser encontrados por ti. Gracias, mi buen Dios, te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén, familia, nos vemos de hoy en 8 de forma presencial ahí en nuestra sede en San José de Bavaria. Y no olvide, 19 de septiembre, viernes 19 de septiembre, ¿cómo te lo explico? Concierto, conferencia con el pastor Héctor Hermosillo. Por favor, usted no se puede perder eso. No se lo puede perder. Estamos preparando todo, la banda está ensayando, está espectacular, va a ser un tiempo muy lindo. Por favor, no se lo vaya a perder. Pastor Héctor Hermosillo, el 19 de septiembre aquí en Bogotá, Colombia. Toda la información ahí en nuestras redes sociales y bueno, ahí nos vemos. Y familia semillosa, nos vemos de hoy en 8 en nuestra sede en San José de Bavaria. No se quede en casita, venga con alguien para seguir haciendo comunidad juntos alrededor de la maravillosa palabra de Dios. Nos vemos pronto. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao.